A partir de este momento y durante los siguientes 30 minutos nos transportamos en el tiempo. Este es un programa sobre la historia del Poder Legislativo y otros hechos de gran importancia para la memoria de nuestro pueblo, donde se destacan los momentos más relevantes del Parlamento venezolano, sus protagonistas, estructura, sus diferentes sedes, partidos políticos, historia, curiosidades y anécdotas, desde principios del siglo XIX hasta el presente. Historia del Parlamento y algo más. Además de conocer la historia de nuestro Poder Legislativo, damos a conocer las efemérides más relevantes en nuestro país, destacando las correspondientes al ciclo bicentenario de nuestra América, resaltando el gran patrimonio histórico-cultural en la vasta colección artística arquitectónica del Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional. No existe un estándar, soñar si se generando el soñar, si se sabe amar. Muy buenos días, hoy lunes 15 de junio de este año 2026, en nombre de la directiva de la Asamblea Nacional, de la Oficina General de Participación Ciudadana y la Dirección de Cultura, le damos la más cordial bienvenida a este su programa Historia del Parlamento y algo más. Como todos los lunes, les habla el historiador de la Asamblea Nacional, Peter Mendoza. Y hoy vamos a tratar dos temas que están relacionados. Primeramente, el natalicio, los 240 años del natalicio, el pasado 10 de junio, pero en el año 1786, nace en la hermosa Villa de Leyva, actual República de Colombia, Antonio Ricaurte, ese gran patriota neogranadino que acompañó al Libertador en lo que sería la campaña Admirable de 1813, y dentro del marco de la campaña Admirable, hoy 15 de junio, pero en el año de 1813, hace exactamente 213 años, es el decreto de guerra a muerte en Trujillo. ¿En qué circunstancias Bolívar dicta esta medida extrema para la guerra de independencia? ¿Cuáles fueron los acontecimientos que precipitaron este decreto? ¿Por qué Bolívar lo realiza en ese momento? ¿Cuál era el estado de la guerra de independencia? ¿Cómo están actuando las fuerzas realistas al mando de Domingo de Monteverde? Y por supuesto, está relacionado porque también Antonio Ricaurte venía acompañando a Bolívar en la campaña Admirable. Esta relación, este tema, todo esto lo vamos a ir develando en este programa. Y como todos los lunes me encuentro en compañía de la bella locutora, investigadora de la Asamblea Nacional de la Universidad Central de Venezuela, Carolina Caballero. ¿Cómo está, Carolina? Muy buenos días, gracias, bienvenidos a su programa Historia del Parlamento y algo más. Y bueno, como ya puso un contexto nuestro querido historiador, vamos a estar conversando un poco sobre la vida de este valiente neogranadino, Antonio Ricaurte, que con su vida dio total para la independencia, de ver independencia a su país. Y bueno, también por supuesto en consonancia con el día de hoy, 15 de junio, pero del año 1813, pues se estaría conmemorando ese decreto bastante fuerte, en un contexto bélico pues muy complejo. Y bueno, vamos a estudiar un poco cómo fueron las circunstancias, como bien lo dices tú, pero bueno, ¿qué tal si empezamos primero con un resumen, ¿no? Para ir introduciéndonos al para tema. Para entender a Antonio Ricaurte y el decreto de guerra, vamos primero a sumergirnos al proceso de guerra de independencia en ambas naciones. Durante la Primera República de Venezuela, por supuesto que arranca a partir de 1811, sucumbe hacia el año de 1812 con la capitulación de Francisco de Miranda ante Domingo de Monteverde. Ya en ese momento, importante decirlo, la fuerza realista al mando del canario Domingo de Monteverde viola todos los tratados de la capitulación. Existía respeto a la propiedad, respeto a los heridos, respeto a los prisioneros, no iba a haber persecución política hacia los patriotas y todo eso se viola.
Domingo Monteverde no solamente persigue a los patriotas, sino los asesina y se apodera de sus propiedades. Esto queda como testigo porque Miranda, importante decirlo, estando prisionero en Puerto Cabello, él ve las dantescas, primeramente estuvo en La Guaira, ve con horror niños y ancianos en las prisiones de La Guaira, en condiciones inhumanas, que incluso él escribe que ni siquiera en la Francia revolucionaria vio tales manes. Y él escribe un informe, le permiten realizar un informe al Ministerio de Guerra en Cádiz. Recuerdan, en ese momento eran las cortes porque se había jurado la Constitución de 1812, una constitución liberal, aunque la monarquía existía. Y Miranda expone esos testimonios, están allí, esos escritos están allí, denunciando las vejaciones por parte del ejército realista hacia los patriotas. Eso es un dato interesante. En la Nueva Granada existía la República. Ellos habían sido libres desde el 20 de julio del año de 1810, aquel memorable día de independencia para ellos. Antonio Ricaurte se suma al esfuerzo de guerra de muy joven. Él proviene de una familia de patriotas. Es importante este libro, Carolina. Vamos a empezar ya la biografía de Ricaurte, porque para sumergirnos en el momento en que Ricaurte, cómo él va sumándose al esfuerzo de guerra y cómo él entra a la escena de la guerra neogranadina y venezolana con la campaña Mirable, porque también está de Luyar, también está Atanasio Girardot. Son varios patriotas neogranadinos que con conciencia, con gran estímulo, gran entusiasmo se van sumando al esfuerzo de guerra. Es importante también decirlo que este esfuerzo de guerra que vamos a ver cómo los patriotas neogranadinos y Camilo Torres, quien es la máxima autoridad en la Nueva Granada, que entonces apoya a Bolívar para emprender la campaña Mirable y financiarla, es también una batalla de prevención. ¿Por qué? Porque Bolívar le hace saber, sucumbió Venezuela, y las fuerzas realistas, que son muy poderosas, están preparándose para avanzar sobre la Nueva Granada y acabar con la República en aquellos lugares. ¿Qué hace Camilo Torres? Y lo entiende. Bolívar le dice, vamos a atacar a Tiscar, que se encuentra en Barinas, a Monteverde, que se encuentra en el centro, y están preparando ese ejército para avanzar sobre Pamplona, Bogotá, Bucaramanga, Cartagena y Santa Marta. Entonces dice, voy a financiar a estos personajes, a estos hombres, a estos patriotas, para que lleven a la guerra a la propia Venezuela, antes que la guerra se nos venga a nosotros. Esto es importante decirlo porque a veces no se tiene en contexto. Si se estaba preparando, cuando Bolívar llega a Barinas, la fuerza patriota llega a Barinas, si se estaba preparando ese contingente para entrar por el camino de San Camilo hacia Cúcuta y adentrarse al territorio neogranadino. Es importante destacarlo. Totalmente. Quiero recomendar este libro, Los Libertadores de Venezuela, donde, bueno, aquí hay un gran resumen de muchos de nuestros patriotas. En ese entonces, coordinado esta obra por el gran Ramón J. Velázquez, muy recomendado. Bueno, en este caso vamos a hablar del neogranadino. Este gran valiente demostró durante los años de 1812 y 1813 una bizarra espartana. Total, su vocación juvenil lo predispuso a cosechar fama y laureles, y su más alta distinción de guerrero y patriota se le consagró en Venezuela ese 25 de marzo de 1814, cuando en un gesto propio de la leyenda prefirió volar con el material de guerra que custodiaba en San Mateo antes que entregarlo a Boves y morir como un cobarde. La personalidad de Ricaurte era por lo grande y por lo heroico, lo cual plasmó en gesto extraordinario al sacrificar su vida para dejar a las generaciones el ejemplo de patriotismo en Ocaña, en La Grita, en Carache, en Niquitao y en Los Horcones. Probó con acometidas intrépidas que amaba la libertad y estaba decidido a defenderla. Tanto en el mirador de Solano, Bárbula y las trincheras vio caer a sus compañeros más queridos, tratando a cada paso de vengar la muerte de sus compañeros y de sus colegas en la campaña. Bolívar, Rivas y Urdaneta vieron en el neogranadino un soldado de porvenir y un hombre capaz de las hazañas más hermosas. Su intento de superar el coraje de los demás lo condujo a la muerte en momentos muy difíciles para la patria venezolana. Sin embargo, su lección eternizó su nombre.
Nació Antonio Ricaurte en Villa de Leyva en 1786, hijo de un hogar modesto. Los actos en Bogotá inspiraban a luchar por la independencia. Lo atrajeron pronto y fue de los primeros en ofrecer sus servicios a los dirigentes de la revolución, como el primero en incorporarse a las tropas libertadoras de Bolívar en los comienzos del año de 1813, acompañando con la misma emoción a Girardot de Elullar, Maza, Ortega y otros. La campaña admirable conducida por el genio de Bolívar bordó de nuevos títulos a los oficiales venezolanos y consagró a los que ofrecían su vida en favor de la esperanza del libertador, pero la incorporación de Boves a la escena de la guerra obligó a los patriotas, compenetrados del peligro, a detener la barbarie representada por quienes tomaban la bandera del rey con la intención de destruir la aspiración independentista de los venezolanos. Bolívar tuvo que enfrentar tanto a Boves como a su segundo, a Francisco Tomás Morales, ambos acompañados de miles de hombres rudos, acostumbrados a los más violentos desafíos. Sí, recordamos a Ricaurte en la casa de Ingenio San Mateo, aquel 25 de marzo de 1814, donde se inmola con el parque de guerra, aunque Perú de la Croix ya en el 1828 dice que realmente no explotó con el polvorín, sino lo consiguieron con un lanzazo en la parte inferior de la casa, pero lo que sí es real es que la casa explotó y Ricaurte falleció aquel 25 de marzo de 1814. Quizá intentó escapar, pero incendió el polvorín, es una realidad histórica. Es importante destacar que son 6 hermanos los Ricaurte, todos consagrados por la causa republicana. Y vamos al primer corte con una canción hermosa, homenaje a Trujillo. Que la disfruten. Trujillo mío, de un poeta agradecido, Bucarest siempre en flor, semillero de amores, mi ciudad natal. Sí, continuamos en nuestro programa Historia del Parlamento y algo más, homenaje a Antonio Ricaurte, aquel 10 de junio de 1786 en Villa de Leyva, su natalicio, 240 años aquel acontecimiento, y también hoy 15 de junio, pero en 1813 el decreto de guerra a muerte. Así es. Hace 213 años de aquel acontecimiento, y después de haber escuchado esta canción tan hermosa, Trujillo mío, de Sheila Rodríguez, la cantante, y el autor Alfonso Rodríguez, hermosa canción trujillana. Y ahora continuamos en este programa y cómo era ese avance del Ejército Libertador desde la campaña del Magdalena, después de la batalla de Cúcuta y avanzando hacia el territorio venezolano. A Bolívar le llegan informes de las terribles crueldades, barbarie, asesinatos que habían realizado los realistas al caer la primera República de Venezuela, y eso va, por supuesto, caldeando los ánimos de los patriotas, y en especial del propio Bolívar, que se va forzado a tomar aquella decisión en la madrugada del 15 de junio de 1813. Vamos con Rumazo González en la biografía sobre el libertador Simón Bolívar, que nos da unos datos bastante interesantes. Sí, bueno, nos dice que los verdugos que se titulan nuestros enemigos, casi en presencia de nosotros, han hecho una espantosa carnicería. Lo dice Bolívar. En Barinas, de nuestros prisioneros de guerra y de nuestros pacíficos compatriotas de aquella capital. Mas esas víctimas serán vengadas, estos verdugos serán exterminados, nuestra vindicta será igual a la ferocidad española, nuestro odio será implacable y la guerra será muerte. Esto lo dice Simón Bolívar. Ya Bolívar la está diciendo antes de llegar a Trujillo, sino en la avanzada, a medida que le han llegado los informes, va... De hecho, Bolívar va hacia Barinas. Y es que los merideños han informado ya al general punto por punto acerca de la violenta política de Monteverde en la Venezuela sojuzgada, la política que se sintetiza al pie de la letra en la orden publicada por el 3
por él 3 meses atrás en Caracas y respaldada con la firma del secretario de Guerra del Consejo de Regencia de España. De acuerdo con las leyes de India en vigencia que condenan a muerte a cuantos se pronuncien contra la autoridad del rey, serán pasados a cuchillo cuantos se resistan en los venideros con las armas y serán juzgados como reos y condenados de acuerdo con las leyes de India y los promotores de nuevas rebeliones. En suma, Monteverde y sus hombres extendidos por toda Venezuela han comenzado a poner en práctica esa orden trágica de un territorio que estaba constituido ya como república soberana e independiente. Es decir, que ya la guerra a muerte fue dictada por los realistas del año de 1812, importante decirlo. Sí. Importante la segunda parte, hay un informe de Bolívar hacia un emisario en Curazao donde muestra las crueldades de este ejército realista antes del decreto de guerra a muerte. Sí, nos dice que en la provincia de Barinas fue desgraciadamente aprehendido el coronel Antonio Nicolás Briceño. Le cuenta Bolívar el diablo Briceño ajá. Fue aprendido porque se fue sin permiso del libertador a liberar vía San Camilo a Barinas, desatendiendo la orden, y fue capturado por autoridades realistas. Fíjate, esto se lo cuenta Bolívar al gobernador inglés de Curazao, con otros oficiales de honor que el bárbaro y cobarde Tiscar hizo pasar por las armas hasta el número de 16. Iguales espectáculos se repetían al mismo tiempo en Calabozo, Ospino, Cumaná y otras provincias. El degüello general ejecutado rigurosamente en la pacífica villa de Aragua por el más brutal de los mortales, el detestable Zuazola, es uno de aquellos delirios o frenesí sanguinarios que solo 1 o 2 veces han degradado a la humanidad. Hombres y mujeres, ancianos y niños, desojados, desherojados, desollados, vivos y luego arrojados a los lagos venenosos. En San Juan de los Morros, pueblo sencillo y agricultor, aún se ven los cadáveres suspensos de los árboles. Este es el contexto. Exactamente. Este es el contexto Eso de la guerra en la que de estamos la guerra viviendo. la cual Bolívar está regresando desde la caída de la Primera República hacia la campaña Mirales. Vamos directamente cómo fue desde las 3 de la mañana del 15 de junio de ese año de 1813, cómo Bolívar decreta cómo da ese decreto de guerra a muerte. Sí, entonces nos cuenta Romanzo González que son las 3 de la mañana. En el modesto salón de la casa ocupada por Bolívar y sus oficiales ha terminado ya la discusión de varias horas. Todos están nerviosos, están fatigados, el general no permite que se fume en su presencia. El secretario Briceño recibe la orden. Escriba usted. Y la proclama trágica es dictada, palabra tras palabra, en medio de un silencio profundo de los presentes. La ciudad toda duerme, la naturaleza duerme, dicta Bolívar con firmeza, paseándose de un extremo a otro. Venezolanos. Un ejército de hermanos enviado por el soberano Congreso de la Nueva Granada ha venido a libertaros. Y ya lo tenéis en medio de vosotros, después de haber expulsado a los opresores de las provincias de Mérida y Trujillo. Todo español que no conspire contra la tiranía en favor de la causa justa por los medios más activos y eficaces será tenido por enemigo y castigado como traidor a la patria, y por consiguiente será irremisiblemente pasado por las armas. Por el contrario, se concede un indulto general y absoluto a los que pasen a nuestro ejército con sus armas o sin ellas, a los que presten sus auxilios a los buenos ciudadanos que se están esforzando por sacudir el yugo de la tiranía. Hay una pausa expectante en la sala. Los españoles militares o civiles, si no sirven a la República en adelante, serán fusilados. Bolívar continúa. Y vosotros, americanos, que el error o la perfidia os ha extraviado de las sendas de la justicia, sabed que vuestros hermanos os perdonan. Esta amnistía se extiende hasta los mismos traidores que más recientemente hayan cometido actos de felonía. El solo título de americano será vuestra garantía y salvaguardia. Nueva pausa. Los habitantes de Venezuela han quedado divididos desde ese momento. Y no solo los de Venezuela, sino los del resto del continente, en españoles y americanos. Los americanos no se subdividen, los españoles sí,
los que sigan con el rey, que serán exterminados, y los que decidan por la república, a quienes se les respetará en vida y bienes. En pocas palabras, ha quedado definido el concepto de la patria, al que se le quiere dar un sello de sangre. Bolívar termina con voz imperiosa y fuerte: españoles y canarios, contad con la muerte, aun siendo indiferentes, si no obráis activamente en obsequio de la libertad de la América. Americanos, contad con la vida, aun cuando seáis culpables. Por primera vez se les aglutina a todo bajo un solo epíteto: americanos. La decisión está tomada. Los dos bandos serán irreconciliables. Mediará entre ellos un abismo de cadáveres. Y como los españoles realistas son quienes han puesto en vigencia el bárbaro sistema, ya saben a qué atenerse lo que deserten y traicionen. Serán fusilados en el bando contrario, irremisiblemente. Por añadidura, los indiferentes sobran. A esta guerra de exterminio, que durará 7 años, conoce la historia con el nombre de Guerra a Muerte, y era el 15 de junio de 1813, a las 3 de la mañana. Bolívar firmó la página y dijo secamente: buenas noches, señores. Una semana después, el mayor general Urdaneta informaba a los soldados del ejército sin nombre, el Ejército Libertador. Las tropas de bandidos que infestaban la provincia de Trujillo han desaparecido. Las unas se han arrojado precisamente al lago de Maracaibo y las otras han sido exterminadas por vuestro valor. Carache, el infame pueblo de Carache, ha sido castigado y libertado a la vez. Sus habitantes rebeldes han muerto o son vuestros prisioneros, y los otros que se han acogido bajo vuestra protección gozan ya del abrigo de las leyes republicanas. Nuevos trofeos nos esperan en los campos de Barinas y de Caracas. Sí, una de las decisiones más polémicas tomadas, y se discute, es cuestionable este decreto de guerra a muerte, porque también están las circunstancias históricas que ya los realistas la habían aplicado desde el año de 1812, sí, desde la capitulación de Miranda, que fue violada en julio del año de 1812, cuando cae la primera república de Venezuela. En cuanto a Ricaurte se tiene conocimiento que no estuvo allí en ese momento del decreto, porque se encontraba en otra de las columnas que ya estaban avanzando sobre los Andes trujillanos, un poco más adelante, una de las otras columnas. Es una fecha realmente es la guerra a muerte, que fíjate, nace en Trujillo, nace en Trujillo y sí, muere en Trujillo también, porque 7 años después, en noviembre de 1820, Pablo Morillo y el libertador Simón Bolívar sellan el armisticio de Santa Ana, el cual es el puño y letra de Antonio José Sucre, y pone fin a la guerra a muerte. Claro. Ya 7 años de cadáveres, lamentablemente, desmanes, excesos de ambos bandos. Tanto los patriotas como los realistas cometieron excesos, porque es la verdad, es la crudeza de la guerra, pero es una fecha que no puede pasar desapercibida para la historia. Momentos crudos que estaban viviendo los patriotas. Los hechos históricos están allí. Realmente los realistas son los que inician esta guerra a muerte con la violación del canario Domingo de Monteverde, persecución, confiscación, encarcelamiento sin un tipo de piedad de edad, sexo, raza, religión de ningún tipo hacia los americanos. Como diría Bolívar, ya en 1815, en la Carta de Jamaica, parecía que quisieran que desapareciera la América, quisieran que desaparecieran todos los pobladores de la América para solo ocuparla, solo ocupar su territorio. Bolívar lo dice con esa melancolía, con ese desmán, en un momento oscuro para la República. Pero en fin, también tiene un efecto psicológico, Carolina. Fíjate que ya los realistas realmente causa terror. Algunos abandonan los campos de batalla, saben que si caen prisioneros, sobre todo los peninsulares, tienen terror a los patriotas. Al nuevo decreto. Y este decreto de guerra a muerte. También tienen dos. Otro combate con fiereza hasta el último hombre, que también hay que decirlo, y otros también van hacia
tratan de desertar incluso de las filas de los realistas, sobre todo los americanos, para tomar parte ya de las bandas patriotas. Para culminar, vamos a colocar aquí el retrato que se encuentra en la colección del Palacio Federal Legislativo, Salón Elíptico, Antonio Ricaurte, el hijo de Villa de Leyva, República de Colombia. Allí está inmortalizado con su pistola colocada sobre el polvorín en San Mateo, aquel 25 de marzo de 1814. Un joven entusiasta que estuvo al lado de los grandes patriotas neogranadinos y que en Venezuela, aquí en esta Aragua, a Casa del Ingenio, se le rinde homenaje, como también en su natal Villa de Leyva, y es un héroe binacional. Se le rinde honores en la República de Venezuela, se le rinde honores también en la República de Colombia. Ricaurte es un ejemplo de tenacidad, de juventud, de entusiasmo hacia la causa patriota y por supuesto el sacrificio más sublime por la causa de la República. Bueno, con esta imagen del gran Antonio Ricaurte, con la reflexión hoy 15 de junio del decreto de guerra a muerte, en las circunstancias duras en la cual Bolívar se ve forzado y toma esta decisión que va a durar 7 años. En Trujillo nació el decreto de guerra a muerte y en Trujillo también murió el decreto de guerra a muerte, pero en noviembre del año de 1820, en el abrazo inmortal entre Simón Bolívar y el teniente general Pablo Morillo. Bueno, por esta parte se despide el historiador de la Asamblea Nacional, Peter Mendoza. Y por aquí se despide la licenciada Carolina Caballero. Por favor, recuerden compartir nuestras redes sociales, esto a través de YouTube y por supuesto también en Instagram. Estamos a través de Poder y Leyes. Muchísimas gracias, espero les haya gustado y nos vemos el próximo lunes. Hasta la próxima. Escúchanos por seno.fm como Somos Asamblea Radio. Somos Asamblea Radio, protagonismo corresponsable por Venezuela. Somos Asamblea Radio.